Lunes 4 de septiembre de 2023. 3 mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, volvemos al contexto del ministerio público de Jesús. Recuerden que durante 3 años Jesús se manifestó públicamente a Israel, con palabras, gestos, obras, milagros, pero sobre todo con una enorme caridad y un potente testimonio de vida. ¿Cuántos milagros realizó? ¿Cuántas palabras dijo Jesús que lograron conversiones impresionantes? Todo esto es lo que más adelante recogieron los evangelios y por eso hoy podemos ser instruidos por Jesús después de que 2000 años atrás lo hiciera con sus apóstoles. Vamos con 3 mensajes de este evangelio. Primero, ¿se te nota el Espíritu Santo? Segundo, las promesas de Dios se cumplen. Tercero, el mundo siempre paga mal. Vamos con el primer punto. ¿Se te nota el Espíritu Santo? Jesús está en la sinagoga de Nazaret y le pasan un libro para leer. Es el rollo del profeta Isaías. Y lee lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. El Señor tiene el Espíritu Santo en plenitud porque Él es Dios. Por supuesto, nosotros participamos también de la fuerza del Espíritu Santo y lo recibimos el día de nuestro bautismo. El Espíritu Santo nos unge el día de nuestro bautismo. Por eso, noten que el mismo Señor comienza a decir: Él me ha ungido. Saben que la palabra ungido en hebreo se dice Mesías. Luego, en griego se dice Christos, Cristo en español. Cristo significa ungido. Cristiano significa los ungidos. Tú y yo somos ungidos en el bautismo. En ese momento recibimos la fuerza del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿se nos nota el Espíritu Santo? Y eso a propósito de la historia que contaba un sacerdote que, reunido con las señoras de su parroquia, escuchaba que ellas aterradas le decían: Padre, usted no tiene el Espíritu Santo. Y entonces él le respondía: ¿Cómo me van a decir eso si yo soy bautizado, soy confirmado y además tengo el orden sacerdotal? Soy sacerdote. Y entonces que las señoras le decían: Padre, pero que se le note, que se le note. El mismo sacerdote contaba esto un poco riéndose por el acontecimiento tan simpático. Pero es verdad, es que podemos tener el Espíritu Santo. Efectivamente lo recibimos el día de nuestro bautismo, pero ¿se nos nota? Se nota que somos personas guiadas por el Espíritu Santo, se nota que nos mueve el Espíritu de Dios.
¿O acaso nuestras acciones están movidas más bien por el espíritu del mundo? ¿O por el espíritu de nuestra carnalidad, de nuestra sensualidad? Vamos a ver. Hoy el Evangelio nos da unas pistas para ver si estamos movidos por el Espíritu Santo, si se nos nota el Espíritu Santo. Entonces, la primera de ellas es la predicación. Anunciamos el Evangelio. Noten que el Señor, leyendo el profeta Isaías, dice que el Espíritu Santo está sobre él para anunciar el Evangelio. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo sale hasta por sus poros. No puede contenerlo en su corazón. Tiene que anunciarlo, tiene que llevar a otras personas la alegría de estar habitado por el Espíritu de Dios. En eso consiste la evangelización. La evangelización no es simplemente decir palabras, transmitir conceptos. No, la evangelización es tener el Espíritu Santo en el corazón y tenerlo de tal manera que desborde en mi alma. Y todo aquello que desbordo es lo que predico. Me lleno del Espíritu Santo y luego de esta plenitud del Espíritu doy a los demás. Entonces, estoy predicando, estoy anunciando el Evangelio. Alguno dirá, es que yo no sé hablar. Queridos amigos, hablar no es la única manera de anunciar el Evangelio. Obviamente la predicación es una forma privilegiada de hacerlo. Pero es que anunciamos el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Anunciamos el Evangelio acompañando a las personas. Anunciamos el Evangelio utilizando nuestras redes sociales para llenarlas de la presencia del Espíritu Santo. Anunciamos el Evangelio cuando de repente en ese ambiente hostil a la fe nosotros somos testimonio, luz de un Cristo que sigue vivo. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que anunciar el Evangelio. Pero hay otra nota, la caridad. Noten que el texto de Isaías que el Señor lee habla de ayudar a los pobres. Amigos, la caridad es expresión fehaciente de que el Espíritu Santo está en un corazón, está en una persona. Mucho más que si hablar en lenguas, mucho más que si levantara muertos. A veces creemos que la acción del Espíritu Santo consiste en estos fenómenos extraordinarios y que exclusivamente eso manifestaría la acción del Espíritu Santo. Pero queridos amigos, ciertamente el Espíritu obra de esta manera milagrosa, pero la presencia más importante del Espíritu Santo en un alma es el ejercicio de la caridad. Cuando esta persona está llena de caridad por el prójimo, y no me refiero solo a dar a los pobres, me refiero a la caridad en todo sentido, a soportar con paciencia los defectos de los demás, a la dulzura en la manera de hablar, a la humildad al momento de ser corregido y de corregir. Me refiero a la acción del Espíritu que hace que esta persona sea una persona caritativa de manera permanente. Allí está el Espíritu Santo, en quien ejercita la caridad. Y por supuesto, todo esto debe desbordar en ayuda a los más necesitados. Quien tiene el Espíritu Santo entonces va a tomar lo que le sobra para darlo a los demás, entendiendo que ni siquiera está haciendo un acto de misericordia, sino de justicia. Todo lo que me sobra es de los demás y lo doy. Ahí está el Espíritu Santo. El Evangelio también nos habla de la libertad, de liberar a los cautivos, de liberar a los oprimidos. Amigos, para ayudar a la liberación de otras personas, lo primero que debo tener es libertad interior, y eso solo se logra con la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Ser libre, es decir, tener la capacidad de autodeterminarme, sin necesidad de estar recurriendo a vicios, a mentiras, de estar recurriendo a cuestiones que finalmente, aunque me prometen liberación, terminan esclavizándome. Esa libertad interior propia de los hijos de Dios es la que luego posibilita a una persona para ir a liberar a otros, para ir a ayudarles a romper las cadenas de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Una persona llena del Espíritu Santo está urgida por ayudar a su prójimo a ser libre. Repito, libre en primer lugar de las ataduras, libre del pecado, por eso le anuncia a Jesucristo, pero también libre de sus angustias y por eso acompaña. También ayuda para que la persona esté libre de sus problemas en la medida en que lo pueda hacer. Si sus problemas son económicos, buscará manera de ayudar. Si sus problemas son familiares, estará allí presente. No simplemente dará consejos. Cuando el Señor dice que la persona llena de Espíritu Santo ayuda a liberar a su prójimo, nos habla del compromiso, de comprometernos con las necesidades de los demás. No desde lejos, desde cerca, estar allí, como diría el Papa Francisco, tocando la carne de Cristo. Finalmente, el Señor habla de un año de gracia. Un año de gracia es el año del perdón, el año en el que a todo el mundo se le perdonaban sus deudas. Quien tiene el Espíritu Santo perdona. Quien tiene el Espíritu Santo perdona. Te pregunto entonces, ¿se te nota el Espíritu Santo? Hoy el Señor me pregunta, Wilson, ¿se te nota el Espíritu Santo?
y debo reconocer que todavía me falta mucho para que se me note el Espíritu Santo. Por eso día a día clamo a Dios suplicando la acción de su Espíritu. Segundo, las promesas de Dios se cumplen. El Señor suelta el libro del profeta Isaías y les dice: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Queridos amigos, es que las escrituras se cumplen, las promesas de Dios se cumplen. Nosotros no leemos la Biblia simplemente porque sea un libro lleno de lindos consejos, que lo es, pero no leemos la Biblia solo porque tenga mucha sabiduría, que la tiene. Es que leemos la Biblia porque es palabra de Dios, palabra que se cumple. Y el Señor está diciendo que eso que había profetizado Isaías siglos antes, hoy se estaba cumpliendo. Yo te quiero decir a partir de esto que todas las profecías de la Biblia se cumplen y que las promesas de Dios para ti se cumplen. Quiero recordarte una en medio de la situación difícil que estás viviendo, tomada de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, te dice el Señor, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio con mi diestra victoriosa. Hasta aquí el texto bíblico. No estás solo, no estás sola. Esto que estás viviendo, este momento difícil, esta angustia que puedes tener en este momento en tu corazón, hoy recibe el bálsamo de una promesa del Señor. Y las promesas se cumplen. El Señor no te defraudará. Se cumplió la profecía de Isaías con toda claridad en Jesús. Ahora las promesas que Dios tiene para ti se van a cumplir. Lo que nos corresponde a ti y a mí es ser fieles, es permanecer unidos a Dios, porque Él puede venir con la bendición de la promesa a dártela, pero si no te encuentra allí, entonces no podrá obligarte a recibir la bendición. A nadie se le puede obligar a recibir un regalo. A nadie se le puede obligar a recibir una bendición. Las promesas de Dios se cumplen en aquellas personas que están dispuestas a recibirlas, que se acercan a Dios, que reconocen su pequeñez ante Él, que están dispuestos a cumplir aquello que Dios les manda. Tercero, el mundo siempre paga mal. Notemos el contraste de lo que sucede en el Evangelio. Jesús termina de leer el pasaje del profeta Isaías y dice la palabra que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y sin embargo, después de una exhortación que Jesús les hace, el Evangelio termina diciendo que todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Queridos amigos, he ahí la realidad del mundo. Hoy te alaba, mañana te crucifica. Yo pienso en mi país, en Colombia. Pienso, por ejemplo, en un famoso jugador de fútbol al que 2 años, 3 años atrás todo el mundo admiraba, adoraba el país entero a este jugador de fútbol. Sin este jugador no era posible un partido de fútbol. Y hoy hay que ver estas mismas personas que en redes sociales adoraban a este jugador, ahora denostándolo, criticándolo, burlándose de él. Más allá de lo que puede estar pasando con este jugador, me refiero al hecho de que el mundo hoy te ensalza y mañana te crucifica, como a Jesús. Por eso la Biblia es clara al decir: maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en el mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que hacer las cosas de cara a Dios. Y si el mundo nos aplaude, seguir haciendo las cosas de cara a Dios. Y si el mundo nos crucifica, seguir haciendo las cosas de cara a Dios. Ahí tenemos el caso también de un famoso youtuber que no es modelo para nada de virtud ni de santidad, y sin embargo todo el mundo le aplaudió en algún momento porque apoyó una manifestación acá en nuestro país, una manifestación social, pero luego, cuando dejó de apoyarla, todo el mundo le crucificó. Ahora le acaban de cerrar su cuenta de Instagram y todos aquellos que le aplaudían y decían que este sí era un youtuber que valía la pena, ahora se están burlando de él, ahora lo crucifican. Así paga el mundo. Así paga el mundo, queridos amigos. Por eso nosotros estamos con el único que es fiel, que es veraz. Estamos con nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico que me concedas la gracia de que se me note el Espíritu Santo. Lo he recibido por el bautismo. El Espíritu Santo ha vivificado mi corazón con la confirmación. A través de la comunión frecuente, el Espíritu Santo sé que vive en mí.
pero en ocasiones me he comportado como quien no tiene el Espíritu Santo. Por otra parte, Señor, te doy gracias porque siempre cumples tus promesas, porque todo lo que nos has dicho en la Sagrada Escritura se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Esto me llena de esperanza. Finalmente, te agradezco, Señor, porque me has mostrado cómo el mundo siempre paga mal y cómo en cambio tú siempre recompensas a los que te aman con fidelidad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿se te nota el Espíritu Santo? Segundo, las promesas de Dios se cumplen. Tercero, el mundo siempre paga mal. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor la gracia de que se nos note el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.